NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, presenta La voz del pastor. Queridos hermanos y hermanas, nuevamente juntos en La voz del pastor. Continuamos con nuestro catecismo de la Iglesia Católica, estudiando y contemplando esa maravilla que es el sacramento de la Eucaristía. Como recordarán, en nuestro último encuentro hablamos de los signos, los principales signos de la Eucaristía, que son el pan y el vino. Y ahí recordábamos cómo estos signos no fueron inventados por Jesucristo, sino que nuestro Señor Jesucristo tomó estos signos de la liturgia de la Pascua judía, que a su vez había tomado esos mismos signos de los cultos prejudaicos, es decir, de los cultos paganos. Decíamos que el pan y el vino, que en sus inicios era el ofrecimiento que se hacían de las primeras espigas y los primeros frutos de la vid a los dioses de los pueblos paganos, fueron asumidos por el pueblo de Israel para celebrar esa Pascua, esa salida de la esclavitud de Egipto y esa entrada en la tierra prometida, la Pascua judía, que encontrará su plenitud en la Pascua de nuestro Señor Jesucristo, como veremos dentro de un momento. Y decíamos también que Jesús había anunciado la institución de la Eucaristía a lo largo de esos 3 años en que Él predicó el Evangelio, esos 3 años que conocemos como de su vida pública. Él ya había dicho, el que no come mi carne y no bebe mi sangre, no tendrá vida en él. En cambio, el que come mi carne y bebe mi sangre, tendrá vida eterna. Jesús había anticipado, pues, la institución de la Eucaristía y había hablado de ella también y le había dado signos que, en cierto modo, anticipan la Eucaristía, como la multiplicación de los panes, que nos lo relatan los diversos evangelistas en los evangelios sinópticos. Todo esto lo vimos en nuestro encuentro anterior. Hoy día vamos a continuar ya desde el número 1337 del Catecismo, repito, 1337, que nos relata la institución de la Eucaristía. Y lo hace a partir del capítulo 13 del Evangelio según San Juan, que es probablemente una de las páginas más bellas de las Sagradas Escrituras, porque el evangelista Juan, que estuvo presente con Jesús desde el inicio, desde el momento en que Jesús inicia su vida pública y que está al lado de Jesús en la cruz y que luego lo verá resucitado, este Juan que se autodenomina el discípulo a quien Jesús amaba, porque era el más jovencito de los apóstoles y tenía una relación, digamos, muy, muy cercana y afectuosa también con Jesús. Este Juan, que es el último de los apóstoles en morir, llega hasta la ancianidad. Este Juan nos relata con unas palabras tan bellas esto que también nos cita el Catecismo en este número 1337. Lo sé de memoria, el Catecismo no lo cita textualmente, pero Juan nos dice esto. Dice que sabiendo Jesús que había llegado su hora, la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Esto es lo que nos dice Juan. Jesús ya sabe que le ha llegado el momento de pasar de este mundo al Padre, es decir, de dar su vida por nosotros en la cruz. Y Él, que siempre nos ha amado desde toda la eternidad, desde antes incluso de encarnarse en el seno de la Virgen María, dice Juan, nos amó hasta el extremo, hasta el extremo. Y es así, entonces, como Jesús, según nos relatan los evangelios sinópticos, manda a sus apóstoles a que preparen el lugar donde celebrar la Pascua. Como decíamos en nuestro encuentro anterior, esta Pascua que Jesús celebra con sus apóstoles es la Pascua judía, porque Jesús era judío y sus apóstoles eran judíos, y todos los judíos estaban llamados
a celebrar la Pascua. Y decíamos también en nuestro encuentro anterior que la Pascua judía se celebraba en Jerusalén, independientemente de donde uno viviera, en cualquier parte de Israel, los judíos peregrinaban para la Pascua hasta Israel. Jesús, por ejemplo, vivía en el norte, se movía fundamentalmente en el norte, en la región de Galilea, y entonces tenía que ir a Jerusalén, que está en el sur. Iban en peregrinación. Jesús lo hacía todos los años. Y la Pascua, decíamos también el otro día, no se celebraba en el templo. En el templo lo que se hacía se sacrificaba el cordero pascual, pero el cordero luego era llevado a la casa y la Pascua se celebraba en la casa. La Pascua era una celebración familiar que la presidía el jefe de la casa, el padre de familia, digamos así, celebraba con la esposa, los hijos, también si la familia tenía pues algún personal de servicio o algún pariente o vecino cercano que no tenía su propia familia, eran también invitados. En síntesis, era una celebración muy familiar. Y Jesús celebra la Pascua, esta Pascua judía, repito, con sus apóstoles, porque eran su familia. La iglesia naciente era la familia de Jesús, porque nosotros los cristianos somos la familia de Jesús, como Jesús mismo en algún momento lo dice: estos son mi madre y mis hermanos, los que escuchan la palabra de Dios y la creen, la guardan en su corazón y la llevan a cumplimiento. Jesús entonces nos dice, el número 1337 de nuestro catecismo, ¿no?, se sienta a celebrar la Pascua con sus discípulos. Y fíjense ustedes que Juan nos hace un relato que para poder comprenderlo tenemos que conocer cómo los judíos celebraban la Pascua en tiempos de Jesús, y algunos todavía la celebran así hasta hoy día. La Pascua, repito, era una cena, no era una liturgia religiosa según nosotros la entendemos, aunque tenía también, por supuesto, su contenido religioso, pero era fundamentalmente una cena que se preparaba, digamos así, a lo grande, una cena larga con muchos platos, etcétera, etcétera, y dentro de la cena habían distintos momentos, distintos ritos. Y uno de esos ritos, fíjense ustedes, la cena se comenzaba comiendo unas hierbas amargas, ¿Por qué unas hierbas amargas? Porque no nos olvidemos que la Pascua judía celebra la salida de la amargura de la esclavitud de Egipto. Entonces se comían unas hierbas amargas, y claro, en esa época no se usaban los cubiertos, no se comían con las manos. Entonces se cogían las hierbas, se mezclaban en una salsita que se preparaba, y este sabor de amargura les hacía recordar a los judíos la amargura de la esclavitud de Egipto. Pero claro, una vez se habían cogido todas estas hierbas, la salsa, etcétera, las manos estaban sucias. Entonces se estilaba que el más pequeño de la familia cogía el recipiente con el agua, digamos así, y la pasaba por cada uno de los comensales para que se lavaran las manos. Es en este momento en que Jesús introduce el primer cambio. Está celebrando la Pascua judía, pero al mismo tiempo Jesús va a instituir la Eucaristía, y entonces introduce ciertos cambios. Y el primer cambio que introduce Jesús es este. Fíjense ustedes, que en lugar de que el más pequeño, el más joven de los que estaban en la mesa, cogiera este recipiente y fuera uno por uno a lavar las manos, Jesús coge un recipiente más grande y no le lava las manos a sus discípulos, sino que les lava los pies. De esta manera Jesús va introduciendo esa celebración de la Eucaristía, o sea, ese nuevo concepto de la Pascua. Él, que es el mayor entre todos, y lo dirá después a los apóstoles: ustedes me dicen el Maestro, me dicen el Señor, y efectivamente lo soy. Han visto lo que yo he hecho con ustedes. Digamos así, siendo el mayor, siendo Dios, no me he quedado sentado para que ustedes me laven, he sido yo el que los he lavado uno a uno. Y de esta manera Jesús, queridos hermanos, pone ante nosotros un aspecto muy importante de lo que será la Eucaristía. La Eucaristía es ese sacramento a través del cual nuestro Señor Jesús viene a dar su vida por nosotros, viene a salvarnos, viene a hacerse el pequeño, viene a postrarse, a clavarse en la cruz en función nuestra, porque para Jesús tú eres más importante incluso que Él mismo.
Para Dios tú eres más importante incluso que Él mismo. Dios se hace pequeño por nosotros, Dios se hace nuestro servidor. Y entonces he aquí uno de los aspectos fundamentales de la Eucaristía, dejar que Jesús venga a servirnos, dejar que Jesús venga a dar su vida por nosotros. Pero al mismo tiempo, junto con esto, si esto es verdad, si yo en verdad me abro a este servicio que viene a hacer Jesús en la Eucaristía, de renovar para mí su misterio pascual, de renovarlo para ti, si esto es verdad, entonces lo que brota de mi corazón, lo que brota del corazón del creyente, que es lo que dice Jesús: si yo, que soy el Señor y el Maestro, he hecho esto por ustedes, entonces también hagan ustedes lo mismo. He aquí el modo de entrar en la Eucaristía, sintiéndonos los más pequeños de la comunidad, cada uno el más pequeño de la comunidad, el más pequeño de la familia, el más indigno, el más pobre, el más pecador, el más necesitado de Jesús. Continuamos después de una breve pausa. Y es así entonces como Jesús va introduciendo los cambios, decíamos, en esa Pascua judía, y va a instituir lo que nosotros llamamos la Santa Misa o el sacramento de la Eucaristía. La Pascua judía, después de hacer este lavado de las manos, que Jesús lo transforma en lavado de los pies, continuaba también con otros ritos. Y uno de esos ritos era el rito del pan. Es decir, si ustedes se acuerdan, cuando Dios saca a Israel de Egipto, ¿no? Lo saca en una noche, lo saca deprisa. Pasa el ángel exterminador por las casas de los egipcios. Los judíos, Dios les había mandado decir a través de Moisés que tenían que teñir con la sangre del cordero las jambas de las puertas de sus casas, y entonces el ángel exterminador saltaba a las casas de los judíos y iba exterminando a los primogénitos de Egipto. Y era el momento de salir, entonces los egipcios salen a toda prisa. Habían estado preparando esa fiesta del paso de la muerte de la primavera, de la muerte del invierno a la vida de la primavera, y estaban preparando el pan, que no da tiempo de terminarse este pan. Por eso los judíos celebraban la Pascua con pan ácimo, un pan ácimo grande, ¿no? Y este era otro rito de la Pascua judía. Y en ese momento, el que presidía la celebración de la Pascua cogía el pan, lo partía y lo iba pasando para que cada uno coja su trozo. Y hacía referencia, este pan nos recuerda el momento en que Dios nos liberó de Egipto. Nos hizo salir rápido, nos sacó con mano poderosa, con brazo extendido. Jesús en ese momento, en ese rito de la Pascua judía, cambia el sentido del pan. Y ese pan que para los judíos hasta hoy día les hace referencia a su salida de Egipto, Jesús dirá: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo. Le cambia el contenido. No solamente el significado, sino el contenido. A partir de ahora, este pan será el cuerpo de Cristo, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Y después de que se comía el pan, también el padre de familia levantaba una copa de vino. Fíjense ustedes, levantaba una copa de vino, invitaba a todos los de la mesa a hacer, digamos así, un brindis. Y ese vino que hacía presente, el padre de familia hacía esta bendición, este vino les hacía presente a ellos la entrada a la tierra prometida, cómo Dios había cumplido su promesa de llevarlos de la esclavitud a la libertad. Jesús, que está presidiendo, repito, esta cena judía, ha cambiado ya el contenido del pan, que ya no será más el pan de la esclavitud de Egipto, sino que será su propio cuerpo, y ahora también dice, levanta la copa y dice esto: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre.
Ya no será el cáliz de la tierra prometida geográfica, sino el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. He aquí entonces estos dos cambios fundamentales que hace Jesús y termina diciendo, hagan esto en memoria mía, hagan esto en memoria mía hasta que yo vuelva. Y de esta manera entonces Jesús instituye el sacramento de la Eucaristía y le encarga a los apóstoles que sean ellos los que presidan estas celebraciones hasta su regreso. Dos aspectos fundamentales para poder comprender. Entonces Jesús instituye la Eucaristía y en ese mismo instante está instituyendo el sacerdocio cristiano, que es la participación en el único sacerdocio de Cristo como cabeza de su cuerpo, que es esa iglesia que él mismo estaba fundando. La última cena, que es como nosotros llamamos esta Pascua que celebra Jesús, a través de la última cena entonces Jesús está anticipando lo que luego realizará en su propio cuerpo en las siguientes horas. Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Y pocas horas después, determinada la última cena, cuando Jesús termina la última cena, cruza el Valle Cedrón, hasta hoy día, cuando uno va a Israel, peregrina por Jerusalén, está la calzada por la que Jesús caminó cuando sale del cenáculo que existe hasta hoy día. Yo he celebrado la Eucaristía en el cenáculo, una cosa impresionante, ¿no? Y entonces el cenáculo es un saloncito, ¿no? Es un salón. Y cuando Jesús sale del cenáculo y va caminando, atraviesa el Valle de Cedrón, para el otro lado del valle ir a rezar a lo que es conocido como el Huerto de los Olivos, ¿no es así? Y entonces está todavía esa calzada y está el Huerto de los Olivos, fíjense ustedes, hasta hoy día. Pues eso, terminada la última cena, en que Jesús instituye la Eucaristía, decíamos con esta institución de Eucaristía, Jesús está anticipando lo que luego hará, porque al cruzar el Valle de Cedrón, después de un rato de oración, entregará su cuerpo. Esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Llega Judas con la corte, digamos así, los soldados de la época, y lo toman preso. Y Jesús se entrega libremente, entrega su cuerpo. Esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Y luego viene todo el proceso que ya nosotros conocemos, entre Pilatos, Herodes, etcétera, etcétera, y al final Jesús es condenado a muerte y pocas horas después, en la cruz, Jesús se desangrará totalmente por nosotros, totalmente desangrado, hasta que ya al final es atravesado por una lanza y de su costado, dice el evangelista, que salió sangre y agua. Este es el cáliz de mi sangre. La última cena entonces nos anticipa ese misterio pascual de Cristo y a partir de entonces quedará así instituida la Eucaristía, en la cual nosotros los cristianos y concretamente los católicos celebramos la Eucaristía, la Santa Misa, celebramos esto, el memorial de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo la celebra con sus apóstoles antes que se realice el misterio pascual y nosotros, los sucesores de los apóstoles, los obispos y los sacerdotes que participan con nosotros en esa sucesión apostólica, junto con todos ustedes los laicos, seguimos celebrando ese memorial de la última cena, seguimos celebrando esa Eucaristía y la seguiremos celebrando hasta que nuestro Señor Jesús vuelva. Y entonces, ¿qué cosa es la Eucaristía? Esto es muy importante, porque la Eucaristía, nos dice también el Catecismo, no es solamente hacer una memoria, no es solamente hacer una memoria. Dice así el número 1341, hago un paréntesis. Todo esto que les he dicho está en los números anteriores, desde 1337 hasta 1340. 1340 justamente termina diciendo eso, que a partir de la Pascua de Jesús, para nosotros los cristianos entonces ya la Eucaristía no tiene que, digamos, no hace ya tanto referencia a la salida de Egipto, a la entrada a la tierra prometida, sino que la Eucaristía para nosotros es esa Pascua. Pascua significa paso, ese paso de nuestro Señor Jesucristo de la muerte a la vida. Lo que celebramos es ese paso de nuestro Señor Jesucristo, esa Pascua de nuestro Señor Jesucristo
de la muerte a la vida. Y el número 1341 nos dice algo que quiero que lo tengamos muy en cuenta. Dice así: el mandamiento de Jesús de repetir sus gestos y sus palabras, o sea, la celebración de la Eucaristía, hasta que venga, escúcheme bien, no exige solamente acordarse de Jesús y de lo que hizo. La misa no es solamente un recordar lo que Jesús hizo. No. Requiere la celebración litúrgica por los apóstoles y sus sucesores del memorial de Cristo, el memorial de Cristo, de su vida, de su muerte, de su resurrección y de su ascensión al cielo. Y esto es, queridos hermanos y hermanas, lo que yo quisiera detenerme ahora. La Santa Misa, escúcheme bien, no es un mero recordar lo que pasó hace 2000 años. Cuidado con esto. No es solamente recordar, escuchen, ni siquiera es una representación a través de signos, no, es algo mucho más, es un memorial. ¿Y saben qué significa memorial? Memorial es una palabra clave, pero que muy pocos la conocen y muy pocos saben lo que significa y lo que sucede en la Santa Misa. Vamos a misa hace muchos años, pero muy pocos saben lo que está pasando ahí en la misa. Muchos creen que se vuelve a realizar la muerte de Cristo. No, Cristo muerto de una vez por todas. Otros creen que nos estamos recordando algo que pasó hace 2000 años. Sí, lo recordamos, pero algo más. ¿Qué significa memorial? ¿Saben lo que significa memorial? Memorial significa esto. Memorial significa que en ese momento en que estamos celebrando la Eucaristía, ese único sacrificio de Cristo que se realizó hace 2000 años, ese único sacrificio de Cristo que se realizó hace 2000 años, por la potencia, por la fuerza del sacramento, por obra del Espíritu Santo, ese único sacrificio se hace presente en el hoy de nuestra historia. Y en esa misma medida en que estamos celebrando, escúcheme bien, en esa misma medida, por la potencia del sacramento, Dios envía su gracia, la misma gracia, escuchen, la misma gracia, el mismo poder del Espíritu Santo que hizo pasar a Jesucristo de la muerte a la vida, ese mismo poder Dios lo manda sobre la asamblea que está celebrando. ¿Para qué? Para también en nosotros, queridos hermanos, romper las ataduras del pecado y liberarnos de la esclavitud de este mundo para introducirnos con Él en la victoria sobre el mal y sobre la muerte. Celebrar la Eucaristía entonces es participar de la victoria de Jesucristo sobre el pecado y sobre la muerte en nuestra vida concreta. Por eso, cuando uno celebra bien la Eucaristía, es una cosa estupenda porque nunca sale como ha entrado. Si uno sale como ha entrado es que no se ha abierto a la gracia del sacramento. Normalmente lo propio de la Eucaristía es que nos resucita con Cristo, nos hace pasar de este mundo al Padre con Cristo. Entramos muchas veces con nuestras preocupaciones, con nuestras tristezas, con nuestros pecados y salimos restablecidos, restaurados en la comunión divina, no por nuestros méritos, sino por la fuerza del sacramento, por la virtud del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y es así, termina diciéndonos el Catecismo, y ustedes lo pueden leer, los números 1342 hasta 1344, que desde los primeros tiempos, desde que Jesús resucita y se aparece a sus apóstoles el día domingo y celebra con ellos ya, digamos así, la primera Eucaristía, acuérdense los dos de Maús, etcétera, hablaremos de esto en otro encuentro. Desde entonces la Iglesia no ha dejado de celebrar la Eucaristía, no ha dejado de celebrar la Santa Misa. Inicialmente, sobre todo, se celebraba los domingos, porque el domingo es el día de la resurrección del Señor, pero muy rápidamente se comenzó a celebrar también todos los días, y así hasta hoy día. Las 24 horas del día prácticamente en algún lugar del mundo se está siempre celebrando la Eucaristía, se está haciendo siempre presente en este mundo este misterio pascual a través del cual Jesucristo, repito, viene a nuestro encuentro para pasarnos cada día con Él de este mundo al Padre, para que podamos ya comenzar a gustar en este mundo lo que es la eternidad para la cual nosotros hemos sido creados. Que el Señor nos concede entonces tener esto presente cada vez que vayamos a la Santa Misa. Tener presente, queridos hermanos, que ahí se está dando un acontecimiento enorme. Ese misterio de Cristo,
ese misterio de su pasión, muerte y resurrección, que se hace presente en el hoy de nuestra historia por la fuerza del sacramento. ¿Para qué? Para involucrarnos también a nosotros y también para romper en nosotros las ataduras del pecado y de la muerte. Por eso es muy importante la Eucaristía, estar atentos a la palabra, estar atentos a los signos y sobre todo abrir lo profundo de nuestro corazón para que Dios haga este milagro en nosotros. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que su bendición les acompañe siempre. Amén. NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, presentó La voz del pastor.